estudiantes y padres de familia del grado 10º. Hoy voy a orientar mi clase de lenguaje con la camiseta de los Interclases 2020. Esto es simbólico, es una invitación a estar en movimiento desde casa, aprovechando los espacios que tienen con el profesor Daniel en actividad física, con el profesor Chimad desde el baile, y el confinamiento precisamente abre esos espacios para que estemos en actividad en casa, dejando a un lado el sedentarismo y todo aquello que nos está invitando a estar quietos. Aprovechemos cada uno de estos espacios que nos brinda el colegio para aportarle a nuestro cuerpo actividad. Así que todos, manos a la obra, vamos a trabajar la clase de lenguaje que tiene como título en el día de hoy, las licencias poéticas. Cuando hablamos de licencias, por ejemplo, la de conducción, entendemos que es un permiso que se tiene para realizar cierta actividad. Ahora bien, cuando hablo de este mismo término en la poesía, nos da a entender que el poeta tiene unos permisos para romper con las normas de la lengua. ¿Cómo así? La gramática nos sugiere un orden y la sintaxis un orden establecido en las oraciones. El poeta cuenta con ese permiso para romper esa estructura y obtener cierto número de sílabas al momento de construir un verso y conseguir su fin estético. Queda claro que cuando hablamos de licencias poéticas serían entonces, a modo general, los permisos que tiene el poeta para escribir su poesía. Vamos a trabajar conceptos o vamos a profundizar en cuáles son esos permisos que están avalados y cómo se pueden ver reflejados en un verso. Así que busca tu cuaderno de lenguaje y lo primero que vamos a trabajar es que es la sinalefa. Primer concepto para entender las licencias. Uno de los primeros permisos es la sinalefa. Consiste en si una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, se unen las dos para formar una sola sílaba métrica. En el poema hablaremos de sílabas métricas, que es el resultado del conteo que utiliza el poeta, como les decía anteriormente, para obtener el número de sílabas que él desea. En este caso tenemos, tú pones el ensueño en mi memoria. Hacemos la división silábica y en este caso se unen las dos vocales para obtener 11 sílabas métricas. Una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, se unen para obtener lo que les acabo de decir. Para ello debes tener en cuenta esta información que tengo aquí relacionada. Si la última palabra del verso, en este caso memoria, es aguda, le agregaremos una sílaba métrica. Ahora, no es que la vas a escribir, no. Simbólicamente, usted sabe que si tenía 11, le agregará una para quedar con 12 sílabas. En el caso de la palabra grave, como ocurre en este verso, que la palabra es memoria, quedaría con las 11 sílabas tal y como está. Si la última palabra es esdrújula, como ocurre con la palabra aguda, le restaré una sílaba. Es decir, en este caso, si no fuera memoria y fuera, por ejemplo, político, económico, palabras que fueran esdrújula, ¿qué haría? Le restaría una sílaba y quedaría con 10. Para redondear, si la palabra es aguda, ya saben que agregaríamos una sílaba, sería 11 más 1, tendríamos 12 sílabas métricas. Si es grave, queda igual. Y si es esdrújula, le restamos una sílaba, es decir, quedaría con 10. Esto al momento de medir los versos. Entonces, ojo, el primer concepto que acabo de trabajar es la sinalefa. Palabra que termina en vocal e inicia en vocal, se unen para obtener una sílaba. Se aplicará esto para todos los poemas. Recuerden que esto es un ejercicio que se aplica para obtener el número de sílabas requeridas, porque vamos a encontrar versos octosílabos, eneasílabos, decasílabos, en fin, y todo depende de las necesidades del poeta. La sinéresis, por su parte, consiste en la unión de dos vocales fuertes que formarían un hiato.
Recuerden, cuando trabajamos en reglas ortográficas, que el hiato es la separación silábica en una palabra. Es decir, que dos palabras abiertas no pueden estar juntas en una misma sílaba. Por ejemplo, caoba. En el caso de a, o, que son vocales abiertas, ellas no pueden estar juntas y eso es lo que conocemos como hiato, separación silábica. En el caso de la poesía, es permitido que esos hiatos se unan para conseguir el número de sílabas métricas. El fin es reducir la cantidad de sílabas en el verso. En este caso, por ejemplo, tenemos el poeta andaba caminando tranquilo. Para hacer el conteo, unimos la OE en el caso de la palabra poeta y eso se llamaría sinéresis. La diéresis, por su parte, consiste en separar dos vocales que generalmente forman un diptongo. Ejemplo, la palabra agua, aceite y cielo tienen diptongo porque es la unión silábica de una vocal abierta, una vocal cerrada o cerrada y abierta. En el caso de la poesía, se separan estas dos vocales y se representarán con una diéresis en la vocal afectada. Como vamos a ver en el ejemplo donde digo, con un manso ruido, separamos el diptongo, que saben que usualmente en las reglas ortográficas no se puede, se separan y se ubica la diéresis para dar a entender que se rompió con ese diptongo para obtener un total de 7 sílabas. De la misma manera ocurre en este verso, cuando más día de juicio se halle de Góngora, también separamos las vocales U y de la palabra juicio. Deben recordar que deben marcarle el signo, en este caso la diéresis, para dar a entender que se está aplicando esta licencia llamada diéresis. Vamos a encontrar también la dialefa y el hiato. En el caso de la dialefa es ignorar esa unión vocálica dentro del verso y se deja tal y como está. Y en el caso del hiato, que ya lo hemos trabajado en las normas ortográficas, es la separación vocálica que se da en una palabra. En el caso, por ejemplo, de roedor, como son dos vocales abiertas, miren que están en sílabas distintas, por eso aquí vamos a decir que hay 3 sílabas, como ocurre con la palabra aéreo. Bien, jóvenes, entonces para concluir, debemos entender que las licencias poéticas consiste en dejar a un lado las normas establecidas por el lenguaje y utilizar esos recursos que puede brindar la poesía para conseguir fines estéticos. En este caso, el poeta se vale de todas las estrategias para obtener el número de sílabas que quiere en su poesía. Ya hemos trabajado conceptos clave en encuentros anteriores como verso, estrofa, figuras literarias. En este momento estamos profundizando en los aspectos métricos al momento de medir un poema. Espero que haya sido muy útil la clase en el día de hoy. En el encuentro virtual estaremos haciendo algunos ejercicios para aplicar la temática en el día de hoy. No se olviden de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día, además de tener el módulo en el encuentro sincrónico. Bien, jóvenes, espero que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto.